Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla su hermana en Cristo, Laurimar Díaz. Me congrego en la Iglesia Bautista Betania, ubicada en Vista del Sol, y hoy voy a hablarles de cómo es presentado Cristo en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no especifica quién es su autor, pero de acuerdo con Lucas del 1 al 4 y Hechos del 1 al 3, es claro que el mismo autor escribió ambos libros. La tradición desde los primeros días de la Iglesia ha dicho que fue Lucas, un compañero y colaborador del apóstol Pablo, quien fue el autor tanto del Evangelio de Lucas como del libro de los Hechos. Se dice que se escribió probablemente entre el año 61 y el 64 después de Cristo. Como primer punto, hablemos de la ascensión de Jesús. El libro de Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas, donde se expresa detalladamente las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y que después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas convincentes. En el Evangelio de Lucas se habla más a profundidad de este tema, diciendo que Él le mostró sus manos y sus pies para que lo tocasen y viesen. Y como ellos aún no creían, les preguntó que si tenían algo de comer y comió delante de ellos. También les explicó que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el versículo 9, Lucas explica que viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ahora pues es importante recalcar que después de que Cristo culminó su obra redentora aquí en la tierra como hijo obediente, fue recibido en gloria, y Dios le exaltó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y le dio potestad sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y está sentado a la diestra de Dios. Culmino esta parte citando Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Testigos de la resurrección de Jesús. Después de haber resucitado, Jesús se les apareció durante 40 días. El apóstol Pablo habla más ampliamente de quiénes son estos testigos oculares en 1 Corintios 15. Dice que se le apareció a Cefa, después a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, a Jacobo, el hermano del Señor, después a todos los apóstoles y por último al apóstol Pablo. Cristo ya les había dicho que cuando recibieran la promesa del Espíritu Santo, ellos serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se ve cumplido en el capítulo 2 de Hechos, en el día del Pentecostés, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a testificar de la resurrección de Jesús, exponiéndole claramente las Escrituras. Versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro continúa haciendo referencia a Salmos 16 del 8 al 11, resaltando el versículo donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se puede decir libremente que David murió y fue sepultado, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estos son otros versículos donde ellos mencionan que son testigos de todas estas cosas. Hechos 3:15, Hechos 4:20, Hechos 5:32, Hechos 13:31 y Hechos 10 del 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase,
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en Él recibirían perdón de pecados por su nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como cristianos, la resurrección de Jesús representa la base fundamental de nuestra fe. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, como dijo que sucedería. Dio su vida en rescate por muchos. Él dijo que pondría su vida para volverla a tomar, que nadie se la quitaba, sino que Él tenía el poder para ponerla y tenía el poder para volverla a tomar. Y Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y así como creemos que Él murió y resucitó, así también creemos que Él nos resucitará en el día postrero. Dios cumplió las profecías sobre Cristo. Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Todo aconteció como Dios había determinado antes que sucediera. Y Cristo cumplió todas las cosas que estaban escritas sobre él. En el capítulo 17 de Hechos se dice que el apóstol Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús a quien él anunciaba es el Cristo. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Quiero culminar citando Hechos 5 del 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Por muchos años han intentado difamar el testimonio de los apóstoles y los discípulos sobre la resurrección de Jesús, y no han podido destruirla, confirmando que esta obra proviene de Dios. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y así concluimos este estudio sobre Cristo en el libro de los Hechos. Esperando que este estudio sea de bendición y de provecho para sus vidas, Dios les bendiga.